Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestras entrevistas de Finance Talks. Ya sabéis, el podcast que hacemos de inversión y finanzas, pues para ayudar a invertir, para ayudar a guiaros un poco en este mundo que ya sabemos que es un poco complicado a veces. Y hoy vamos a hablar de un tema que es verdad que es muy peculiar, no está muy tratado, normalmente en el podcast no lo hemos tratado mucho, y hoy hemos querido invitar a Adrián Godás, que es fundador y director de Godás Research, y bueno, aparte del conocido podcast seguro que os suena de Value Investing FM. Es un podcast de referencia en el mundillo inversor que seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Hola, Adrián, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí y todo muy bien. Saludos, pues, además antes que nada, saludos desde la península balcánica. Península Balcánica, estás desde Bulgaria, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es, desde Sofía. Genial. Bueno, Adrián, lo primero de todo te tendré que confesar que tengo un poco de celos, ¿vale? Sobre vuestro podcast, porque siempre hemos dicho, estamos viéndolo ahí a ver si lo pillamos algún día y nada, que no terminamos de pillaros. Tenéis una comunidad sólida, ¿verdad? Bastante sólida, forjada a base de muchos años. Llevamos ya más de 4 años ahí. A ver, sobre todo el tema fue que fuimos los first movers, los primeros en llegar. Hace varios años no había casi ningún podcast de tema de inversión. Fuimos los primeros, supimos captar, yo creo que la audiencia, con nuestra mezcla de ingenio, humor y finanzas. Y de ahí sigue. Seguimos creciendo, sorprendentemente. Sí, bueno, sorprendentemente, no te quites méritos, que ahí están los años de curro. Oye, antes de nada, ¿quién es Adrián Godás? Para quien no te conozca, preséntate en unos segundillos. Un personaje, un absoluto personaje. Esa es la definición más corta. O sea, un personaje muy raro que ha salido del interior de Galicia y ahora está en Bulgaria. Sí. Pero más a nivel profesional, pues nada, simplemente empecé muy joven en tema de inversión, a interesarme por el tema de la bolsa cuando tenía 15. Empecé luego, me especialicé en tema de materias primas cuando estaba en la carrera, con 18. Lo profesionalicé cuando tenía hace unos 3 años, o sea, unos 21. Lancé Godás Research para profesionalizarlo y básicamente me dedico sobre todo a hacer análisis del mercado de commodities, análisis de compañías mineras. A raíz de eso me expandí dentro del negocio de commodities y actúo mucho como Finder Agent en el mundo de materias primas, que es sobre todo buscar inversores para proyectos mineros o gente con proyectos mineros que está buscando pues vender el proyecto a otra persona o introducir incluso a gente que quiere buscar un asset. Me pregunta a mí. Estoy familiarizado también un poco con el comercio de materias primas físico. He estado en negocios de intermediación de carbón, por ejemplo. Y un poco también consultoría para fondos, ayudando a muchos fondos que quieren meterse, por ejemplo, han escuchado hablar del cobre. Dicen que hay del cobre. ¿Cómo está el mercado del cobre? Cuéntanos. Ideas interesantes. O sea que hago un poco de todo. Te voy a hacer la típica pregunta que te habrán hecho 40.000 veces y por la que empiezan, porque es lo primero que llama la atención. O sea, ¿cómo surgió tu interés por esto, por las materias primas, a una edad en la que yo, por ejemplo, lo máximo que estaba haciendo era ver si clasificaba el Getafe en Champions en el FIFA o no? O sea, una cosa parecida. Básicamente, sí. Sí, es como tú dices. O sea, es una de las dos preguntas que todo el mundo me hace. Siempre al principio. Pues, y no tiene mucho tema. O sea, yo ya estaba ya metido en la bolsa, me interesan mucho las finanzas, la bolsa en general. Y hay que pensar que durante esos años más o menos coincide, pues que era 2016, 2017, las materias primas venían de colapsar y básicamente leías en todos los días la prensa de las materias primas caen, siguen cayendo, es lo peor que puedes tocar. Tenías aceleras, recuerdo, ArcelorMittal que se iba a la quiebra, Freeport que se iba a la quiebra. Todo, en plan, un colapso absoluto. Y entonces en ese momento, cuando más estaba empezando la carrera, fue cuando lanzaron... cuando Álvaro Guzmán lanzó a Z Valor y quedé muy impresionado, porque claro, mi mente joven de 18, muy impresionado de estos tíos y dicen, el 80% de la cartera la hemos metido en materias primas. Y eso me causó como mucho impacto en ese momento. Empecé a analizar el sector, a mirar empresas, pues como mira un inversor. Y me enganchó. Me di cuenta de que al hablar con inversores, con directivos, dije, es que me encaja muy bien con mi personalidad. El sector minero es un sector que requiere una personalidad, ciertas personalidades muy especial. Y viajar, y el sentido de la aventura, y montar minas en Indonesia, y Australia, y irte a África. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Y me sentía muy identificado y me encantó.
Y empecé a conocer gente y dije, aquí me quedo. En aquellos años las criptomonedas eran el primer boom, aquello de los $17.000 y tal, recuerdo, por 2017. Curioso que te diera por lo que estaba cayendo y no por lo que estaba subiendo, que era lo típico que hacemos los jóvenes cuando empezamos. Sí, pero no he tenido muchas cosas convencionales en mi vida, la verdad. Bueno, antes de nada, que siempre que se me olvida y si no me riñen, esto no es ninguna recomendación de inversión, ya lo sabéis. Traemos a un montón de invitados por el podcast, pues simplemente por curiosidad, para ver cómo lo hacen ellos, pero no tiene por qué ser algo para ti, una inversión para ti. Simplemente pues trata con profesionales, que nosotros simplemente estamos aquí charlando de lo que nos gusta. Adrián, ¿cómo, te voy a hacer una pregunta, sé que va a ser complicado sintetizar, ¿vale? Pero ¿cómo funciona esto de la inversión en minas? ¿Qué factores determinan que una mina sea rentable o no sea rentable? Sí, es difícil. Esto va a ser difícil de sintetizar, pero básicamente hay que entender el mercado de commodities al final se basa en oferta-demanda y pequeñas variaciones en tanto la oferta como la demanda de cada metal genera movimientos muy bruscos en los precios. Que eso es al final lo que depende en última instancia los ingresos de una minera, de esas variaciones de precios. Y al final si simplemente los precios van bien y suben porque hay un imbalance y hay demasiada poca oferta o la demanda está tirando muy fuerte, como fue lo que pasó en 2021, los precios van a después les irá bien. Por el otro lado, la parte de abajo tenemos los ingresos, la parte de abajo son los costes. Suele variar mucho según la región, según los países, obviamente Canadá, Estados Unidos, Australia, tienes unas bases de costes muy altas, pues sobre todo por tema salarial, costes de energía muy altos. Te vas, por ejemplo, a Brasil, que es todo energía hidroeléctrica, la energía es muy barata. Tienes además en zonas de Brasil donde hay incentivos fiscales que hacen que no tengas que pagar impuestos durante los primeros años. Y es todo ese tipo de cosas, al final, agregado de precios, ingresos y bases de costes, generan distintos niveles de free cash flow en distintas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una empresa sea exitosa? Que los precios de materias primas vayan bien y que tengas un buen equipo operativo que trate de minimizar los costes y de obtener buenos márgenes. Es un mundo muy, muy volátil y supongo que por eso quizás sea más desconocido, ¿verdad? O sea, ¿hay una manera de montárselo para que tengas unos ingresos recurrentes con esto? No. O sea, es un sector demasiado volátil. Es demasiado volátil. O sea, no es apto para corazones débiles, ¿no? Por así decirlo. No. Vale. No. O sea, yo lo recuerdo además cuando empecé con el negocio, lo recuerdo cómo ha ido madurando la gente, muchos clientes, que al principio, oye, pero esta acción está cayendo un 5%. Y hoy está subiendo un 6%. ¿Qué está pasando? Y yo, nada, no ha pasado nada. Bienvenido a este mundo. Esto choca un poco también con la parte de inversión. La gente tiene asociado a invertir en oro a seguridad y a la vez, por otro lado, tienes invertir en mineras igual a inseguridad. ¿Algo así? Sí, porque es que el oro, invertir en una minera de oro no es invertir en oro. Es estar invertido en una mina que casualmente saca oro. Pero no es lo mismo. Y no se debe buscar lo mismo, ni es para el mismo inversor, ni tiene las mismas rentabilidad de riesgo. ¿Qué errores comunes ves que o cometiste tú en su momento vamos a hablar en plata de novato? O sea, ¿qué dirías, por favor, si vais a entrar aquí en este mundo, si os interesa, no hagáis esto, por favor? Seguir nombres muy famosos, muy comentados, lo típico que se podría decir, es lo típico que se podría decir en casi cualquier sector, cualquier inversión. No seguir nombres que todo el mundo comenta y dice, guau, esta inversión es espectacular, no sé qué, sino aplicar más criterio crítico. En un sector como las materias primas, que es muy técnico, eso hace falta un conocimiento de geología o de ingeniería, por lo menos mínimo. Claro, te hace falta ese conocimiento, si no, se te puede hacer muy difícil. Y para la persona que quiera, supongo que muchos de los que nos están escuchando dicen, vale, me interesa el tema materias primas, no tengo mucho en cartera porque muchos de los que nos escuchan pues utilizan tema fondos indexados y demás, han empezado con fondos indexados para invertir, algo más básico, pero quiero adentrarme en este mundo. ¿Qué le dirías? Porque, claro, se requiere mucho conocimiento, pero a la vez también está bien tener en cartera algo quizás en según qué carteras de esto. Entonces, ¿cómo conjugamos esto? Depende mucho de cada perfil y cada persona, sobre todo, que es una cosa que también decimos en el podcast. Al final es una cuestión de tiempo y de tiempo que le quieres dedicar.
Si al final tú eres un inversor activo, que le dedicas muchas horas, puedes ponerte a aprender y estudiarlo. Hay un par de recomendaciones así de libros que son muy buenos, que a mí me encantan. Por ejemplo, el libro de Hot Commodities de Jim Rogers, muy bueno para aprender sobre todo la visión general de los precios de materias primas. Cómo funciona una mina, me parece muy bueno, por ejemplo, el Mining Valuation Handbook de un australiano. Uh-huh. Y es un texto muy grande y te explica pues como todas las fases, exploración, desarrollo, producción. Si esto para el que quiera meterse de verdad y decir, sí, me voy a aprender cómo funcionan las distintas minas, seleccionar minas. No tanto. Puedes tratar de, por ejemplo, tener exposición a oro mediante ETFs de oro que hay con respaldo físico. O sea, sabes que no son ni futuros. O sea, de verdad tu dinero es que está en un baúl de Londres, el oro está ahí. O en la plata. O el platino, el paladio, los metales preciosos se puede hacer con respaldo físico sin ningún problema. Uh-huh. Otras opciones son los típicos ETFs de mineras. A mí no me suelen gustar nada. Por el motivo, y es que el sector minero en agregado es un sector que le cuesta mucho que el coste de capital iguale el retorno del capital. Entonces es un sector que englobar casi destruye valor. Entonces a largo plazo tú miras cualquier ETF de mineras y suelen ser todos bastante desastrosos. Porque al final la rentabilidad va a venir de unos cuantos outliers, unos cuantos especialmente buenos. Entonces, claro, un ETF que es agregar, diluyes las cosas buenas y te quedas todas las malas. Entonces, los ETFs de mineras suelo decir que tengan cuidado, no recomendarlos demasiado y tratar de buscar la más exposición. Si no se quiere meter tiempo, meter la exposición más directa posible. O sea, si tú quieres al final tener exposición al cobre, no andes rebuscando un ETF de cobre raro o trata de buscar una exploradora, una developer que está construyendo una mina en Zambia. No, te buscas uno de los productores grandes que veas, o te compras 3 productores grandes simples y ya está. ¿Y fondos de gestión activa aquí? Porque no sé si hasta qué punto tiene más sentido en este sector que en otro por el tema de que es un poco más complicado o ¿cómo lo ves? Como es un sector tan especializado, el problema también es que lo que se entiende como fondos abiertos, por así decirlo, UCITS, en plan, entra, sale, está, no suele haber. Normalmente, de hecho, suelen ser más bien formatos tipo hedge funds, americanos, australianos, que son cerrados, que no puede entrar a todo el mundo, que son súper casi familias, amigos y inversores con patrimonios potentes. O sea, no hay ese como si mutual fund, fondo así abierto, todo el mundo y tal. No suele haber. Al final tenemos en España algún fondo pues que se ha ganado la fama de hacerlo muy bien y que tiene mucha exposición a materias primas, como es el caso de Azvalor, pero no es lo común. Cambiando un poco de tercio, quería hablar un poco de materias primas en las que tú estés invirtiendo ahora mismo. O sea, ¿en qué materias primas estás especializado o en cuáles te gustan más para invertir ahora? ¿En qué es lo que estás haciendo? Pues a ver, yo trato de cubrir todas las commodities posibles, pero no igual a veces no da para todo. De hecho, por eso a mí me sorprende luego gente pues, que es capaz de controlar e invertir en 20 sectores. A mí ya me cuesta seguir uno. Así en profundidad. Yo sigo de todo. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, soy muy fan del petróleo. A mí me gusta bastante. En general, todo lo que tiene fama de sucio me gusta. El carbón me encanta. Me parece una commodity chulísima para estar esta década. Lo digo absolutamente en serio. El carbón, especialmente el carbón metalúrgico, que es el que se utiliza para hacer acero. Es una de mis commodities favoritas. Porque simplemente como tienen el nombre carbón, nadie quiere invertir en él, a pesar de que no tiene nada que ver con la generación eléctrica. Y porque tiene ese montón de países como China, Vietnam, Indonesia, toda Asia, que va a industrializarse y está planeando montar muchísimos altos hornos. Más commodities, sigo muchísimo metales preciosos. Al final el oro y la plata son uno de los mercados más grandes. La minería, de hecho, la mitad de los gastos de capital del CAPEX mundial de minería, la mitad es oro. O sea, pues de las commodities de los donde más empresas de minería hay. Y el oro a mí me gusta bastante. Yo creo que es una commodity también muy, muy, muy interesante. Que tiene unas dinámicas completamente distintas. No funciona por oferta y demanda como las otras. Yo escribí hace muchos años artículos sobre este tema. De que hay que verlo más bien como una divisa, más bien que como una commodity. Pero vamos, yo creo el oro a mí me gusta, sobre todo ante miedo, ante posible miedos geoestratégicos, recesión y demás. Yo creo que es un hedge interesante. Muchas que están muy de moda, como son los metales más de baterías, battery metals, como el cobre, el níquel, litio y demás. Hay algunas que me gustan más, otras menos. El cobre me gusta mucho.
Es muy interesante. Estoy aprendiendo más de litio, la verdad. Que yo tenía pues ciertas cosas que me equivoqué. Y yo creo que lo estoy analizando y viendo qué es distinto a lo que yo pensaba. Y el litio cada vez me gusta más. El níquel es otra muy interesante, que ahora me gusta un poco menos. Sigo pensando que un buen depósito de níquel va a ser súper valioso, pero no tanto como yo pensaba hace un par de años, por ejemplo. Y luego tienes un montón de... muchísimo más. O sea, el mundo es enorme. Puedes ponerte a hablar de mármol, de tantalio, cobalto, zinc, plomo... Hay muchísimos otros metales. Tenía una de litio para hacerte, porque es el típico que en el imaginario colectivo es como el metal que está en todos los sitios, que en todos los móviles y todo lo que tenemos. Pero, claro, ¿cómo de complejo es invertir en litio? Porque tengo entendido que una mina allí se tarda un tiempo en desarrollarse, la regulación. Bueno, primero el tema de regulatorio, luego el tema de explotación. Eso es en todas, en general. O sea, los tiempos de las minas en general suelen ser muy, muy largos. Para que te hagas la idea, las minas más rápidas que yo he visto hacer son desde que se descubre el depósito hasta entrar en producción. Lo mínimo suelen ser 5 años. Repito, y siendo países muy flexibles con la regulación, que no te ponen trabas, con equipos directivos muy buenos. Repito, 5 años minimísimo. Ya, si nos ponemos en países ya más desarrollados como Canadá, enseguida igual necesitas 5 años solamente con el tema de permisos. O sea que enseguida te puedes ir a 8, 10 o incluso más. Dicho lo cual, tema litio. El litio es un metal súper común, realmente es muy abundante. Pero, y es la mentalidad que yo tenía, en plan, es súper común, va todo el mundo a meterse en el sector porque tiene rentabilidades muy buenas, el mercado se va a inundar de oferta y los precios van a caer. Los precios se están corrigiendo, yo no esperaba. Pero me estoy dando cuenta de que el litio, que es muy común, un buen depósito de litio es raro. Es una situación parecida, una analogía pues que hizo mucha gente con el hierro. La gente que dice que el litio es como el nuevo petróleo, yo creo que no. Yo creo que la mejor metáfora es que el litio es el nuevo hierro. El hierro es como de los metales más comunes de toda la corteza, pero se sacan a la hora de la realidad, se sacan de 2 países. Se sacan de Australia y Brasil, básicamente. Y Chile. Ajá. Porque hay mucho, pero encontrar depósitos suficientes con tamaño, con grado, con una concentración de metal buena, alta, sin impurezas, que tengas la logística con trenes, acceso a energía, mano de obra capacitada, te das cuenta que es difícil. Y entonces yo creo que es algo parecido a lo que va a pasar con el litio. De que hay mucho, pero solamente un par de países acabarán dominando la oferta. Una de ellos será la zona del triángulo de litio, que es la zona Chile, Argentina, Bolivia, donde se concentra más de la mitad de las reservas mundiales a través de las salinas, que son básicamente como una especie de tanques donde se bombea litio diluido desde el depósito subterráneo y se deja como unos estanques y se evapora. Luego la otra zona que también tiene muchísimo, que sigue siendo el otro gran productor, es Australia, y ahora a la carrera pues están tratando de sumar otros países, sobre todo algunos africanos. Canadá tiene toda la pinta de que va a ser una gran potencia de litio a final de década, cuando entre muchos proyectos en producción. Y sí, o sea, la demanda, todo el mundo cree que va a crecer un montón, y el problema va a ser cómo se va a satisfacer, de dónde va a venir esa oferta, porque es más difícil de lo que se parece, porque es un negocio más que minero, es químico. Es un negocio de mucha química, donde tienes muchos pasos intermedios, porque tienes que producir o carbonato de litio o hidróxido, eso convertirlo a distintos productos. O sea, es un negocio químico muy difícil. La parte química es muy difícil y donde ahí pues, está metiendo empresas directamente como General Motors, Tesla, está muy metido LG Energy, los coreanos. ¿Esa parte de la cadena tuya entras a también invertir o te quedas en simplemente la parte de extracción? Sí, no, solo me quedo en la parte de downstream porque ya no me da la cabeza. O sea, si tengo que ponerme ahora a aprender también de negocio químico, la parte de downstream ya me vuelvo loco. O sea, es que en otras commodities es mucho más simple, pero tú ves la supply chain de litio y esa sí que da miedo. O sea, comparación con otras que es súper sencillo. Una mina de oro es algo súper simple. Tú produces ya en la propia mina, produces lo que se llama el doré, que es como una especie así de concentrado. Yo lo sujetaba en la mano, es decir que de verdad es una experiencia única en la vida. Poder decir, tengo en mi mano $12 millones, así, es una experiencia única.
de verdad una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Y eso se envía a una refinería, se refina el oro y enseguida produces lingotes de oro. Es algo muy fácil. En cambio, el litio, tú puedes tener una mina en Australia que está produciendo un concentrado de litio que se llama spodumene. O spodumene, no estoy seguro ya ni cómo es la traducción en español, ni siquiera. Eso va a una planta química a refinar y producir hidróxido de litio. Eso luego, además, hay que llevarlo a otras plantas para producir los cátodos que van a ir a las baterías. O sea, y luego hay otra ruta completamente distinta de las salinas, carbonatos. Pues, o sea, es muchísimo más difícil. Oye, has hablado de tocar metal. ¿Cómo de importante en este mundo es, me refiero a tocar metal metafóricamente hablando, es decir, cómo de importante es estar cerca de unas minas, estar cerca del equipo de management de una empresa, o es posible invertir en esto desde el salón de casa con 5 pantallas, o es necesario tocar piel? En este sector a mí me parece que sí que hay que tocar mucha piedra. O sea, porque hace falta mucho contacto, sobre todo con los management. Hace falta mucho contacto con management y por eso yo suelo ir mucho a conferencias mineras. He estado viajando a muchísimos países. El año pasado estuve en Canadá de exploración. Fui al norte de British Columbia, fui al Yukon. Estuve casi en la frontera, en el Círculo Polar Ártico, viendo minas. Llegué hasta, creo que estuve a 400 kilómetros del Círculo Polar Ártico, viendo una mina en producción. Sí, o sea, además, repito, también es yo. A mí lo que más me gusta del sector es tocar y notar la piedra. Y hablar con los management en Frankfurt, en Londres y en Toronto. Pero claro, o sea, eso no implica pues, que al final luego cada uno, luego te encuentras que la gente luego vive en sitios totalmente distintos. Pero hay que moverse. Es un sector pues como de moverse. Para que no quiera irse al Círculo Polar Ártico, sino que simplemente quiera tener algo en cartera. O sea, ¿qué consejos darías a inversores principiantes que nos estén escuchando y quieran adentrarse un poco en el mundo de las materias primas poco a poco para cogerle el gustillo? Pues te digo, o sea, sobre todo tratar de leer, escuchar a inversores que están metidos en el tema y que suelen publicar artículos, además, gestores de fondos, leer, ya digo, al que quiera meterse más profundo, pues es un par de libros como los que comenté. Y si no, pues empezar con cosas muy básicas. Es decir, vale, pues al final yo ¿qué quiero? Quiero oro. Pues está el ETF de oro. Quiero plan mineras en general porque creo que lo pueden hacer bien. Pues hay ETFs, por ejemplo, de BlackRock, que son al final todas las empresas grandes de mineras y vas a replicar el índice sin ningún problema. Entonces, pues sobre todo yo recomiendo buscar mucha información a través de eso, de ETFs de mineras. Por ejemplo, la gestora canadiense Sprott, que son los que tienen ETFs de físicos, tienen luego fondos de gestión activa, tienen muchas cosas y tienen muchos artículos al respecto. Oye, hemos tocado un poco levemente el tema de las cuestión de las regulaciones medioambientales y tal. ¿Cómo te afectan a la hora de invertir o a la hora de cambiar tu estrategia? O sea, porque supongo que irán surgiendo nuevas regulaciones año tras año en diferentes países. ¿Cómo te afecta a la hora de invertir o a la hora de una tesis de inversión? Muchísimo, cada vez más. O sea, además una cosa que luego lo hablé aún con un CEO hace un par de semanas. También es una cosa que, como te puedes imaginar, cambia muchísimo según cada país. O sea, pero exactamente lo mismo que puede ser un estudio de impacto ambiental que se hace en todo el mundo. La diferencia entre hacerlo en un país puede ser 1 año o 5. O sea, es muy, muy... Y claro, eso afecta mucho a los retornos, a los tiempos, y hay cada vez más empresas con mucha problemática, sobre todo en el mundo desarrollado. En el mundo emergente, Latinoamérica, África, eso es un tema mucho más manejable y tiempos más razonables. Pero en general en el mundo desarrollado cada vez va a peor. Y ves que las empresas te dicen es que hay que hacer en British Columbia, que es la provincia de Vancouver, las minas ahí, los informes técnicos son más de 1000 páginas y de los cuales luego se aprueban solamente había visto la estadística, la vi en una presentación en Toronto. En los últimos 20 años solo se han aprobado creo que el 22% de los impactos de estudio ambiental en minas. Es claro, eso es problemático. Y tienes esa realidad de que los permisos cada vez se vuelven más difíciles, cada vez son más estrictos. Hay zonas donde no está estrictamente prohibida la minería, pero casi de facto lo está, con muchos estados de Estados Unidos. Habrían muchos, por ejemplo, la zona de Michigan, Wisconsin, Minnesota. Toda esa zona está llena de minas de cobre y níquel, pero de facto solamente por el tiempo de los permisos igual tardas más de 10 años en tramitar permisos una mina en esa zona. Entonces es una divergencia porque frente a eso
tienes a los gobiernos que dicen hay que minar más, hay que minar más metales de baterías, asegurar suministro, metales críticos y demás. Y luego ves que a la hora de la verdad pues se está haciendo todo lo contrario. Sí, o sea, porque por otro lado luego también para determinados componentes de eso, como las baterías o quizás, corrígeme si me equivoco, no tengo mucha idea del tema, pero o para los paneles solares o para este tipo de cosas se necesitan unos ciertos minerales que hay que extraer previamente, ¿no? Algo así. Hay una frase que a mí me encanta que dice que todo, si tú miras a tu alrededor, absolutamente todo ha sido minado o ha crecido. Parece pensar, o sea, absolutamente todo a tu alrededor, o sea, son componentes orgánicos que crecen o son materiales que han sido minados en algún momento, de una manera u otra. Si contamos el petróleo, pues que es bombeado en lugar de minado, pero es básicamente lo mismo. Los cristales se hacen con... El vidrio se hace con arena y silicio. Tienes la madera que ha crecido, tienes cobre en todas partes, acero, que es hierro, carbón metalúrgico. O sea, los metales están en todas partes, a todos los niveles. Y vemos que hay cada vez más metales críticos y más estratégicos controlados en pocos países. Hay algunos más conocidos, por ejemplo, las tierras raras pues tienen mucha fama porque es un gran monopolio chino. Pero hay otros incluso menos conocidos, como por ejemplo el niobio, que se utilizan en aleaciones de acero. Hay solamente 3 minas en el mundo. Y el 85% viene de una inversión. No lo había escuchado en mi vida, Aurelio, lo del niobio, si te soy sincero. Por último, ya la última, si es una que hago ya, que suelo hacer en las entrevistas en esta temporada. Si tuvieras que decir algo en lo que vas a estar 100%, que creas tu 100% invertido dentro de 10 años, que digas esto me va a dar hoy dinero y dentro de 10 años también, ¿qué sería? Te voy a decir el estaño y el carbón metalúrgico. Curioso. ¿Algo de desarrollo mínimo? ¿10 segundos? Vale. Pensé que lo querías así sintético. Vale. Culpa mía. Vale. El estaño, porque es un metal que me encanta, el estaño, se utiliza para soldaduras de las placas base y en los procesadores. O sea que cuanta más electrónica use el mundo, más estaño va a hacer falta. Y nadie piensa en ello porque es un mercado súper pequeño. Y el problema es que es un mercado tan pequeño que no hay empresas grandes metidas. Y ves que va a haber ahí un problema de oferta muy, muy grande. Y sobre todo porque tienes países como que has dependido de Myanmar como tercer productor mundial, un país que está, en guerra civil, que está cometiendo casi un genocidio, y que esos depósitos de tercer productor mundial están agotándose. Además de eso, pues les recomiendo a alguno que quiera quedar muy impactado que busque cómo se mina el estaño en Indonesia. Porque se mina offshore, en el mar. Yo la primera vez que me dijeron lo de ¿cómo que es esto de que se mina offshore en Indonesia? Y Indonesia es el segundo productor mundial. Y dijo, o sea, son muchas toneladas. ¿Esto cómo es? Y lo buscas y hay documentales. De hecho, hay documental de la televisión española también, que lo hizo en la 1. Y pasa que no voy a comentar mucho más, pero quedas muy impresionado porque básicamente son pescadores que cogen un motor, un par de tubos y se van a bucear al fondo del mar. Curioso. Pues nada, oye, me encantaría, me haría toda la temporada contigo, sinceramente, hablando de cada uno de los metales, pero tenemos que acabar aquí. Adrián, ha sido un placer tenerte por aquí para ver un poco cómo funciona más este mundo de las materias primas. Muchísimas gracias. Ya sabéis, yo, cualquier cosa que me necesitéis, aquí estoy. Y si hay cualquier persona pues que quiere preguntar cualquier cosa, yo tengo mi Twitter abierto para el que quiera buscarme, Adrián Godás. Si alguno quiere contactarme también por mail, es adrian@godasresearch.com. Yo soy un libro abierto. Pues sí, así lo hemos comprobado. Muchísimas gracias. Nos vemos, para todos los demás, nos vemos en la siguiente charla Finet Talks. Ya sabéis, la semana que viene os traemos más historias de inversión como la que hemos tenido hoy con Adrián. Un saludo y hasta la próxima semana.